Buenas noches, bienvenidos a Cero Televisión y bienvenidos a un nuevo programa de Un Café con Pilar. Esta noche entrevistamos a un creador importante de esta ciudad, Manuel Mateo Sánchez, que ahora es Chorrojumo. Buenas noches, Chorrojumo. Buenas noches. Bienvenidos visitantes a este precioso palacio. Es mi nombre Chorrojumo, soy el rey de los gitanos. Pasen a mirar la Alhambra, pasen, yo les acompaño. Con mi catite y mi traje, con mis patillas de esparto. Esto es la Alhambra, señores, donde los moros reinaron. Les guiarás Chorrojumo, no se asusten, no es para tanto. Me pusieron este nombre porque tengo el cuerpo ahumado, de tanto curro en la fragua, de tanto fuego y trabajo. Pero yo esta fortaleza, este laberinto amado, me lo conozco mejor que la palma de mi mano. Pasen conmigo a la Alhambra, disfruten hasta el cansancio, y ya que todos son listos, y ya que han viajado tanto, sigan haciendo preguntas que yo les ofrezco a cambio. Un grupo de adivinanzas sobre este inmenso palacio. Adivinanzas en verso, crucigramas de gitano. Y el turista que adivine, el visitante más sabio, solo cuando acabe el libro, conocerá su regalo. Bueno, Mateo, buenas noches, bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Siéntate, sí. Chorrojumo. Qué barbaridad, que estoy muy mayor. Qué bonito. Bueno, Mateo, yo te llamo Mateo porque todo el mundo te llama Mateo. Todo el mundo en la ciudad de Granada, que es la mía, me llama Mateo. Te llaman Mateo. Bueno, tú eres creador, ahora mismo has empezado con el personaje de Chorrojumo. Cuéntanos de Chorrojumo, cuéntanos. Bueno, Chorrojumo fue un personaje real, personaje que vivió en Granada en la segunda mitad del 19. Murió Pilar en 1906 con 83 años, o sea que era un anciano ya venerable cuando murió. Y Chorrojumo es un personaje, como he dicho, real. No es un personaje anónimo. Manuel Fernández Santiago, que así se llamaba, Chorrojumo, era fragüero, trabajaba en la fragua, era también esquilador, por eso llevo las tijeras de esquilar. Esas son de esquilador, ¿no? De esquilador. Y es un personaje que cuentan, hay mucha, alrededor de este tipo de personajes, hay mucha leyenda, pero también una realidad, que Fortuny, el pintor Fortuny, lo descubrió trabajando en la fragua. Ese personaje era un gitano apuesto, con una mirada de estas que hoy en día decimos que atraviesa la cámara, y le compró un traje, este traje que yo he intentado reproducir, y con ese traje, pues Chorrojumo, ese gitano, pues digamos que empezó a notar que la gente pues quería estar con él, hacerse fotografías. Es el auge de la fotografía, del coleccionismo de postales en ese tiempo, y de pronto pues ese personaje que trabaja en la fragua, que es un gitano, bueno, en los oficios en ese momento que los gitanos hacían habitualmente, de pronto pues se convierte en una especie de guía de Granada, de guía de la Alhambra. Ese deseo de hacerle fotografías se multiplica. Esas fotografías empiezan a editarlas editores europeos en forma de postales, y de pronto pues se convierte en ese gitano, y la gente se quiere retratar con él. Él hace sus postales y las vende a cambio de dinero, lógicamente, y en esas postales pone modelo del inmortal Fortuny. Ese es el personaje, hacía un esbozo del personaje real, insisto, eso sí. Es un personaje real. Y adquirió mucha fama, ¿no? Porque incluso hoy en día, yo preguntando a mis padres, a familiares y tal, todo el mundo recuerda haber oído hablar de Chorrojumo. Sí, se ha quedado en el imaginario colectivo de nuestra ciudad de Granada, se ha quedado ese personaje como un personaje que se ha hecho a sí mismo, y después, bueno, alrededor de, por ejemplo, la habrá escuchado que dicen, estoy más quemado que Chorrojumo. Sí. Alguna vez lo hemos No sabemos si por el quemado de la fragua o de estar tanto tiempo al sol allí en la... Estaba más bien por los bosques de la Alhambra, donde él asaltaba, más dicen que lo asaltaba dando un salto. Sí. No asaltaba, aunque parezca que soy un bandolero, él no era un bandolero. El asaltar es que lo interpelaba a los turistas, parece como dando un salto un poco espectacular. En los bosques del Alhambra ya pues se ofrecía como guía. Como guía, ¿no? Y tengo entendido que fue tan fotografiado que era una de los personajes más conocidos, bueno, de la ciudad, por supuesto, ¿no? Incluso internacionalmente. Estamos hablando de ese momento de la segunda mitad del 19, en que bueno, la fotografía no es como hoy en día, que todo el mundo lleva un objeto que graba cosas, sino las fotografías son formato grande,
pesadas, el tiempo de exposición era largo, entonces hay mucha gente que buscan ese personaje pintoresco, asociado al romanticismo, y lo encuentran. Entonces, durante mucho tiempo, la cara de Chorrojumo, la vestimenta, la figura de Chorrojumo, durante mucho tiempo en el que él vivió y después a su muerte, estuvo asociada, por ejemplo, a la Alhambra. Él tiene Chorrojumo fotografías en la Puerta del Vino, en la Puerta de Carlos V, la Puerta de la Justicia, muchas también con la Torre de los Picos al fondo. Incluso yo he visto una que está subida a horcajadas en uno de los leones de la Fuente de los Leones, del Palacio de los Leones. Y después, todas estas fotografías, estamos hablando de los propios espacios alhambreños, y después muchas fotografías en estudio que reproducían pues la yesería de los palacios de la Alhambra, reproducían en un estudio. Y tengo entendido que le salieron competidores, ¿no? Sí, ya cuando él estaba ya mayor salieron algunos falsos Chorrojumos, y también a su muerte, que bueno, intentaban reproducir la vestimenta que él llevaba, tan peculiar también, porque si me estáis viendo ahora mismo en la tele, pues la verdad que la vestimenta es curiosa, sobre todo el sombrero, sí, el catite. ¿A qué responde ese tipo de sombrero? Hoy en día catite ha ido perdiendo su copa, sí. Y entonces hoy en día un sombrero parecido se ve en las corridas de toros, en la goyesca. Hay un sombrero parecido a este, pero yo sí que viendo, con ayuda de coleccionistas de postales, de fotografías de Granada, viendo postales en las que aparecen catites anteriores o catites del tiempo, o de esos imitadores que has hablado tú antes, sí. No hay ninguno, eso sí que es verdad, ninguno que tenga la copa tan alta como el de Chorrojumo. Como el de Chorrojumo. Yo tengo, en fin, la teoría de que es que él fue a un sombrerero y le dijo: mira, yo quiero un catite que no se parezca a ninguno de los que hayas podido ver antes. Era una de las singularidades del personaje, la vestimenta, pero también ese sombrero tan anacrónico también en la época. Ya no está, ese sombrero no lo lleva nadie, ¿verdad? Claro, no, en aquella época en ya ese tiempo ya no. Sí, porque el traje es como un poco de bandolero, sí, ¿no? Es un poquito anterior. Es un poco anterior a la época, ¿no? Sí. Quería preguntarte, traes más cosas de Chorrojumo, ¿verdad? Sí. Hay aquí una serie nos trae un muñequito, sí. Y aquí un libro. Cuéntanos bueno, más cosas. El personaje Chorrojumo, sí. Quien encarna el personaje soy yo, que todo el mundo me conoce como Mateo, ya lo he dicho como antes. Mateo, sí, en esta lo he ciudad dicho yo también, Mateo. Yo escribo adivinanzas, Pilar, desde hace ya muchos años. Sí. Es una de las cosas, de las actividades creativas que hago. Y escribí uno de los libros que tengo ya publicado, es este libro, que es La Alhambra se adivina. La Alhambra se adivina. Que son adivinanzas de la Alhambra, de los espacios. Por lo que lo puedan ver. Este es el libro. Los telespectadores. Son adivinanzas de los espacios de la Alhambra, y entonces yo escogí para que el romance que he hecho al principio, el romance de bienvenida de Chorrojumo a los lectores, que al final del libro Chorrojumo se despide con otro romance en el que ya descubre él, digamos, él lo que quería Chorrojumo es que era vender sus postales a cambio de monedas. En medio, pues son adivinanzas de todos los espacios más singulares mira, precisamente aquí en esta, esto... es la Torre de la Vela, ¿no? No, es la Torre de los Picos. Aquí hay un fajín, el ilustrador Álvaro García Seisdedos, que es el ilustrador de mi libro, él dibujó un fajín, el mismo fajín que llevo yo, sí. Lo dibujó ahí tendido con la ropa de Chorrojumo. Y curiosamente yo me he dado cuenta de que esto, Álvaro no sabía nada de lo que yo he visto después o descubierto. La mayoría de las fotos en las que Chorrojumo está acompañado de personas, que no está solo, sino que está con una gitana, con un cántaro, que está con un guitarrista, la mayoría de cuando está con un grupo humano siempre está la Torre de los Picos detrás, al fondo, quiero decir. El resto de la fotografía él está solo. ¿Y por qué? Y porque yo, tirando de hemeroteca, pues hay alrededor del personaje muchas leyendas. Pues habla de que incluso vivió en la Alhambra.
durante un tiempo la Alhambra estuvo en ese momento de abandono en el que, bueno, había mucha gente que se... ahí. Entonces, detrás de la Torre de los Picos están las caballerizas, y ahí había unas casas, y delante, y al lado. Y entonces yo, en fin, quiero imaginarme que Álvaro, el ilustrador, acertó y que dibujó el lugar donde, o cerca del lugar donde Chorrojumo estuvo. Y bueno, pues este es un libro, como digo, de adivinanzas, son adivinanzas de todos los espacios de la Alhambra, y ya estamos en la segunda edición, y en la segunda edición ya incluso ha formado, lo editó Comares, una gran editorial de aquí de Granada, y en la segunda edición ya ha formado en coedición con el Patronato de la Alhambra Generalife. Son adivinanzas. Entonces, como yo escogí Chorrojumo para articular el libro, fuera el personaje que nos iba a enseñar la Alhambra, pues claro, no había otra forma también de hacerlo después que yo me convirtiera en Chorrojumo, porque yo todas las adivinanzas con las que trabajo después hago cosas. Esas cosas normalmente son talleres de animación a la lectura, cosas relacionadas con los niños, con los jóvenes. En este caso, pues claro, no podía ser otra persona que Chorrojumo quien enseñara la Alhambra a través de... ¿Y los niños que cuando te ven de Chorrojumo, qué piensan? Pues bueno... ¿Qué te dicen? Los niños sí que... O sea, Chorrojumo es un personaje conocido en la ciudad, pero como un esbozo, no en profundidad. Los niños y los jóvenes, lógicamente, sí que es verdad que no lo conocen porque los de personas de cierta edad, pues sí lo conocemos, está en nuestro imaginario, pero los niños no. Entonces los niños es una sorpresa para ellos, el personaje, la vestimenta que lleva, pero después el Chorrojumo que yo encarno, y quiero creer cómo sería ese Chorrojumo en la realidad. Sería un personaje cercano, empático, para que pudiera de pronto que todo el mundo no tuviera miedo de alguien en el bosque de la Alhambra que tiene unas tijeras y que te asalta de esa manera, ¿no? Insisto en la palabra asalto, no asalto como un robo, sino un asalto de presentarse, ¿no? Entonces yo con los niños la verdad que el personaje les llama la atención, y yo intento tener ese tono que a mí me gusta usar con los niños, que es estar a su altura. Y la verdad que sí, que yo lo que hago con este libro es llevar la Alhambra a colegios, a bibliotecas, sin tener la Alhambra, porque yo que te digo yo, a ver, el centro del patio es una fuente con felinos y se lleva el palmarés de recintos palatinos. Entonces esa, en cuanto los niños ven esta ilustración, claro, ya pues saben. Ya están con las manos levantadas, ¿no? Hay otras pues que son más difíciles. Entonces cuando yo trabajo con los niños, pues no es un concurso de adivinanzas, sino que es simplemente ir, por ejemplo, el trono lo encontrarás en el salón más hermoso, al sultán allí verás y al embajador nervioso. Es el salón de Comares. Esta es una adivinanza que no la van a adivinar los niños, pero a mí ya me da pie para explicarle que era el salón principal del Palacio de Comares, el salón de embajadores, la iluminación que tenía trasera, el sultán elevado en un trono, ese espacio pensado para imponer, para sorprender. O sea, yo al final le acabo contando la Alhambra. Del rojo color del vino esta puerta se pintó, en línea recta el camino de entrada nos enseñó. Pues es la puerta del vino, pero por ejemplo yo le puedo contar que no es una puerta exterior de la Alhambra, que es una puerta interior. O sea, yo les voy mostrando la Alhambra pues a través de la adivinanza del libro, ni más ni menos. Sí, es una forma muy buena de aprender todos los lugares más importantes. Eso sí, Pilar, sí que es verdad que lo tengo, como he dicho, yo escribo adivinanzas desde hace muchos años. Unas las he visto publicadas y otras no, de momento. Espero que cosas como esta, como esta televisión, sirvan para que se animen a publicar. Entonces, como yo llevo muchos años escribiendo adivinanzas y sobre todo trabajando con ellas, tengo la certeza absoluta, por la experiencia, no porque me lo imagine, sino por mi experiencia, de que el género que yo he escogido, que es la adivinanza, es un género perfecto para enseñar. ¿Por qué? Porque yo los grupos de adivinanzas que hago, además tienen todos un marcado carácter didáctico, y el conocimiento, lo que yo intento transmitir, que es conocimiento, cuando llega de forma lúdica, de forma significativa, alegre, cercana, es cuando se fija de una forma más efectiva en la memoria. Y eso no lo digo yo, sino que la gente que está trabajando en neuroeducación, en neurociencia, está en ese camino. Entonces, pues, claro, no es lo mismo que te digo yo,
voy a darle la vuelta. Un grupo de adivinanzas que le llamo yo Quijo Adivinanzas. Enseño el Quijote con adivinanzas. Dulce era y del Toboso, dama con silla de Enea, un Don Quijote amoroso conseguir su amor desea. Esa adivinanza en una ilustración que tengo, que es una Dulcinea poco agraciada en la ilustración que me hizo Maruja Gutiérrez, una gran amiga. En esa ilustración, pues eso provoca una risa en los niños, pues bueno, pues ya empezamos a hablar de Dulcinea, todo siempre de una manera que llegue el conocimiento a esos jóvenes, porque no son niños, muchas veces no son niños, son jóvenes, llegue de una forma, digamos, especial. Y tengo entendido que también Chorrojumo sale entre los cabezudos, ¿no? El día de la tarasca, ¿no? Sale ese personaje, es también, vamos, que entre los que salen lleva mucho tiempo, ¿no? Hay, no sé si son 19 cabezudos, 17, no me acuerdo el número exacto, y Chorrojumo es uno de los que lleva bastante tiempo, y la persona que, ahora mismo no me acuerdo el nombre, qué pena, que lo cuida, cuida no de Chorrojumo, de todos los cabezudos. Él cuenta que cuando él hizo la cabeza de Chorrojumo, él le puso la barba con canas. Pero ese Chorrojumo, esa cabeza de Chorrojumo, que lleva ya muchos años en el desfile del Corpus, de la Tarasca, ha ido cambiando con el tiempo y ha ido poniéndole cada vez la barba más blanca hasta que el Chorrojumo que vemos hoy en día. Está Paniolla, otro personaje granadino, está Federico, hay un montón de personajes, y Chorrojumo tenía que estar en los cabezudos y dándole vejigazos a los... Entre el libro de adivinanzas tú también lo pones con las patillas blancas. Sí, claro, porque es que imagínate que creo que era 83 años con los que murió. En ese tiempo una persona, el umbral de vida no era el de hoy en día, una persona de 83 años murió de lo que llamaríamos, ellos le llamaban en ese tiempo apoplejía, un ictus, y además parece que fue, fulminante, casi. Pues cuéntanos qué es este muñeco que tienes aquí. Esto era una sorpresa que tenía reservada, porque este muñeco, que yo le llamo Marianico, el Chorrojumo bailador, estos muñecos son muñecos que se bailan se bailan porque bailan en la zona de Salamanca. Y son muñecos que la costumbre es que el dueño del muñeco lo vista, le ponga un traje, yo lo he vestido como Chorrojumo, y le ponga un nombre. Yo le he llamado Marianico, en homenaje a Mariano Fernández de Santiago, Marianico el Chorrojumo bailador. Entonces este Marianico, a mí con los niños me sirve para cantar cosas. Entonces, si queréis, pues puedo... me voy a echar un poquito para atrás para que lo podáis, y con la cámara lo podáis grabar. Este es Marianico, que con los niños canta un romance que es el romance del rey chico que perdió Granada. El año de 400 que 92 corría, el rey chico de Granada perdió el reino que tenía. Abandonó la ciudad un lunes a mediodía, cercado de caballeros, la flor de la morería. Su madre lleva consigo que le tiene compañía. Por ese genil abajo el rey chico se salía, pasó por medio del agua, cosa que él nunca la hacía. Los estribos se han mojado, que eran de grande valía. Desde una cuesta muy alta, Granada se aparecía. Volví a mirar a Granada, de esta manera decía: oh Granada la famosa, mi consuelo y mi alegría, oh mi querido Albaicín y mi rica Alcaicería, oh mi Alhambra y Alixares y mezquita de Valía, mis baños, huertos y ríos, donde pasear yo solía. De mí os han apartado por lo mucho que os quería, ahora yo te estoy mirando
desde lejos ciudad mía, iba su madre delante con otra caballería, viendo a la gente parada, la reina se detenía y preguntaba la causa, porque ya no lo sabía. Respondió el moro viejo con honesta cortesía: tu hijo mira a Granada y la pena le afligía. Respondido había la madre, de esta manera decía: bueno es que como mujer llore con tanta agonía, lo que como caballero su estado no defendía, lo que como caballero su estado no defendía. ¡Oro! Bueno, un aplauso. Qué bonito, qué bonito, de verdad, qué bonito. Precioso, precioso. Digo, es un romance antiguo, sí. Y yo lo que hago, pues con este tipo de herramientas, pues también hacer que los niños conozcan la historia de nuestra ciudad, pues también cantada a través de los romances. Qué bonito. Mariani con el Chorrojumo bailó, lo vamos a sentar aquí. Pues se queda ahí sentado. La verdad es que nos ha dejado impresionados, por lo menos a mí, yo creo que a los telespectadores también. Era una sorpresa que tenía. Una sorpresa, Pilar. Qué barbaridad. Uf. Pues bueno, entonces nos desprendemos ya del personaje de Chorrojumo. Venga, sí, y hablamos con Mateo. Voy a como creador. Aquí, sí. Voy a dejar aquí. Ponlo si quieres. Venga. Trae, dale, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, sí. Que se vea. Y me voy a quitar el sombrero, el pañuelo, sí. Que este era un pañuelo que utilizaban para evitar que con el sudor el paño del sombrero, que era un objeto de valor, pues no se le estropeara. Que no se le estropeara. Bueno, pues Mateo, ahora vamos a hablar contigo como creador, con la persona. Cuéntanos cuáles han sido tus comienzos, cómo ha sido tus comienzos en este mundo de tantísima creatividad. Bueno, yo ya sé que vayas a poner en los subtítulos creador, y así es como me gusta definirme, porque llevo haciendo muchas cosas alrededor de la creación. El eje pilar sobre el que ha girado mi creación es la tradición oral. Música tradicional, las costumbres tradicionales, la tradición oral es el eje sobre el que yo he pivotado. Todas las cosas que he hecho en mi vida, que han sido muchas, giran alrededor. En esta ciudad, te lo comenté el otro día cuando nos conocimos, mucha gente, la mayoría me conocen por el ámbito de la música. Yo estuve muchos años, fui fundador de un grupo que se llama Lombarda, un grupo de música tradicional, de música folk, que precisamente hace unos días una querida amiga me mandó una foto por Facebook de la cinta de cassette del primer disco de Lombarda. Nosotros empezamos en el año 81, ya estábamos, en fin, enero del 81, por ahí estábamos ya con nombre, con ganas, unos adolescentes con ganas de hacer cosas. Y Lombarda, yo llegué a grabar 3 discos con ellos. Yo ya lo dejé, el grupo yo lo dejé en el 2003, pero estuve 23 años. A mí me gusta decir que no es mala marca. Sí, estuve 23 años con Lombarda, y ahí es donde me ha conocido mucha gente, porque fuimos un grupo en el ámbito de la música tradicional andaluza, la música de tradición andaluza no flamenca, porque nosotros hacemos música tradicional, pero no flamenco. En el ámbito ese, nosotros, Lombarda fue uno de los grupos pioneros, junto con Andaraje en Jaén, Almadraba en Tarifa, en Cádiz, Aliara en Córdoba y Lombarda en Granada. Digamos que éramos los 4 grupos que empezamos a hacer algo que no hacía nadie en nuestra comunidad autónoma. Y ahí es donde mucha gente me ha conocido. Siguiendo con la música, bueno, con Lombarda, imagínate que en ese tiempo dimos infinidad de conciertos, porque bueno, empezamos haciendo música antigua, decíamos nosotros música medieval, música del Renacimiento, y después ya cogimos digamos, el camino de recuperar el folclore de nuestra tierra, en concreto de la Alpujarra. Entonces hicimos trabajo de campo en la Alpujarra, recuperando temas tradicionales, y ahí, digamos, fue el eje en el que hemos caminado, sobre todo la música tradicional de la Alpujarra. Ganamos Gente Joven en el año 86, eso nos hizo muy famosos. Bueno, famoso. Quiero decirte que nosotros en ese tiempo, en el 86, estamos en una tele hoy en día,
en ese tiempo estaban las autonómicas vascas y catalanas, y la primera y la segunda. No habían llegado, creo que en el 87 justamente fue cuando llegaron las Telecinco, Antena 3, con las Mamachicho y con todo aquello que todo el mundo nos acordamos. Y entonces, pues bueno, pues éramos el grupo que había salido en la tele. Y, en fin, que quiero decir que Lombarda ha tenido y tiene, aunque yo ya no estoy en el grupo, tiene su historia porque tiene su peso en el ámbito, y yo he tenido mucho que ver en ese peso porque estuve 23 años en ese grupo. ¿Y la música que hacía ahí en Lombarda era tradicional de la Alpujarra también? ¿Cuál es la música la Alpujarra en concreto, que es lo que nosotros hemos trabajado? En la Alpujarra hay un rico romancero, cosas como la que hemos escuchado. Hay un rico romancero, hay canciones infantiles, canciones religiosas, hay muchas canciones de ánimas, de animeros, hay mucha música instrumental, hay polka, hay mazurka, hay una gran... desgraciadamente he trabajado mucho alrededor de eso, porque conocí a un cubano, Alexis Díaz Pimienta, un improvisador oral, igual que los troveros de la Alpujarra, y junto con él he trabajado mucho alrededor de la tradición oral, la improvisación oral. Las quintillas que los troveros de la Alpujarra improvisan, que es un arte que es común a muchas culturas de todo el mundo. En Uruguay, en Brasil, en Cuba, en Canarias, el País Vasco, los versolaris. Es un arte que se improvisa, y ahí, por ejemplo, en la Alpujarra se improvisa sobre un fandango, el fandango robado, y ahí también, en ese ámbito, por ir desgranando cosas que he hecho, en ese ámbito, junto con Alexis Díaz Pimienta, pues estuve en la primera escuela experimental de trovo de la Alpujarra, estuve de monitor con ellos. Después también Villanueva de Tapia, que es una localidad de Málaga, las Villanuevas y Loja, y esa zona también es una zona también improvisadora. Y también estuve en unas escuelas que creó Alexis, también un festival que había en Villanueva de Tapia, había y hay en Villanueva de Tapia también un festival de improvisación oral internacional. Ahí también estuve con Alexis, pues llevando la parte técnica, de rigiduría, con el sonido, con la luz. Ahí también he trabajado mucho, aunque no tengo, desgraciadamente, el don de la improvisación, no lo tengo, y también se puede cultivar y se puede aprender. De hecho, Alexis tiene un método para enseñar, por eso yo he estado de monitor en esos talleres. Es otra parte también de lo que he hecho. Para enseñar improvisación. Para enseñar a improvisar. Es una... ¿Y cómo se enseña? Pues con juegos, precisamente con juegos, por lo que hemos hablado antes, esa manera que yo tengo con la adivinanza. Pues Alexis tiene una serie de juegos y de estructuras. Él ha hecho un método para que con ella. Él tiene 2 libros que son cabecera en el ámbito de la improvisación oral mundial, que son El método Pimienta para enseñar y Teoría de la improvisación. Teoría de improvisación, fíjate qué nombre, teorizar sobre algo que es improvisado. Es la última edición revisada y ampliada, creo recordar que tiene 800 páginas. Él desde dentro, como improvisador, es capaz... es que esto es largo de contar, pero lo voy a contar muy rápido. En todo este ámbito de la música tradicional prima la idea del innatismo, de que tú naces con ese don. También pasa mucho en el flamenco, ¿no? Tú tienes duende o no tienes duende, bueno, eso hay gente que nace con un don, vamos a llamarle el que sea, especial para cualquier arte. Ahora, si yo te enseño a pintar, si yo te enseño música, ¿por qué no te voy a enseñar a improvisar? Porque no te voy a enseñar flamenco. Simplemente hace falta el método didáctico, el método pedagógico para hacerlo. Y da resultados. Y da resultados. Ahora mismo, para que te haga una idea, en Cuba, porque él es cubano, aunque vive en España, hay 30 escuelas de niños improvisadores. Y bueno, háblanos, Mateo, de tu siguiente experiencia musical, porque tú has seguido en el mundo de la música después de dejar Lombarda. Sí, después de dejar Lombarda formé junto con 4 personas más, José, Choán, nuestro querido desaparecido Rafa y yo, formamos un grupo que se llamó Supervivientes, de música celta, y con Supervivientes pues también grabé sus discos, hice conciertos, me divertí mucho, fui muy feliz, pero también lo dejé en un tiempo, y ahí con Supervivientes también me ha conocido mucha gente en esta ciudad, porque bueno, Supervivientes es un grupo de música celta en ese momento en que la música celta tuvo un boom muy grande, cuando estaba Evia con la gaita, el asturiano, y ahí también pues hemos dado muchos conciertos, y también mucha gente me conoce por ahí. ¿Y te gustó pasar de la música tradicional andaluza a la celta? ¿Sabes qué pasa? Que la música celta siempre me ha gustado. Sí. Y cuando empezamos en Lombarda,
De hecho, nosotros tocábamos cosas celtas. Lo que pasa es que después, eso fue un empecinamiento mío. Yo fui al primer festival de música tradicional de la Alpujarra en el 82, en Yegen, un 3 de enero maravilloso, de esos 3 de enero soleados que lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Y yo ahí escuché cantar cosas de la Alpujarra, cosas que no sabía ni que existían. Una canción de Ánimas que cantaban los hermanos Servilla, que eran de Cádiz, pero vivían en el Ejido. Y yo escuché cantar una canción de Ánimas con una cadencia que a mí me sorprendió tanto, me encantó tanto, me quedé prendado. Y yo, cuando llegué a Granada, le dije a mis compañeros lombardos: compañeros, hay otro camino, y yo creo que lo he encontrado, y afortunadamente los convencí y empezamos a trabajar música en nuestra tierra. Pero la música celta me gusta mucho, y de hecho, si a lo mejor yo soy aprendiz de todo y maestro de nada. Todo el mundo dice, porque yo colecciono también instrumentos, eso ahora sí que hablamos. Sí, ahora me lo cuentas. Y entonces yo tengo una colección de unos 200 instrumentos, y todo el mundo me dice: ¿tú sabes tocar todo? Y digo: hombre, si yo sé tocar todo. Pero hay uno que no lo toca mal, que es el bodhran, el pandero tradicional irlandés. Ese es uno de los que digo: mira, cuando me pongo con ese instrumento no lo toco mal, hay otros que no. Y te quería yo preguntar una cosa, Mateo. Esta labor que hacéis, porque no es solo ya que hagáis música, sino que estáis conservando música antigua del pasado de nuestra región. ¿Tú no crees que debería de declararse patrimonio inmaterial de la humanidad? Por ejemplo, de hecho, los trovos, todo esto. De hecho, hay una en algún momento se ha hablado de eso. Hay muchos elementos inmateriales del folclore mundial que se han declarado, por ejemplo, en Elche, ¿cómo le llaman? Bueno, no me acuerdo. Hay un montón de... Y la décima cubana también estuvieron en un tiempo de... no recuerdo ahora si los trovos de la Alpujarra, creo que no, pero vamos, que hay muchas iniciativas que se han llevado a término, porque realmente todo este tipo de música o de tradición a la que yo he dedicado mi vida, porque la he dedicado en mayor o menor fortuna, pero la he dedicado, eso es así. Realmente eso de que se está perdiendo es una realidad. Una realidad. Yo siempre tomo las palabras de mi amigo Eliseo Parra, que Eliseo siempre dice que ya no se canta. Claro, se canta. Y es que no se canta, vamos a ver, antes se cantaba para todo, se cantaba cuando nacía un niño, cuando se segaba, cuando se variaba la aceituna, cuando desaparecen oficios tradicionales, desaparece ese canto asociado, y no se canta. O sea, tú no es... Acuérdate cuando eras pequeña y la vecina de al lado cantaba y el otro asomaba por la ventana y el otro, y entonces pues van desapareciendo simplemente. Ahora, el que vayan desapareciendo no quiere decir que no haya habido en todo el Estado español haya habido un movimiento grande primero de recuperación, de catalogación, que es muy importante, que lo que se recupera se fije, se estudie, y después hay un montón de escuelas. En Andalucía, a mí es que siempre lo digo, o sea, nosotros en el ámbito de la música tradicional, el flamenco se lleva casi toda la tarta. Claro. Porque flamenco es música también, viene de la tradición, muy posterior a algunas cosas, pero viene de la tradición, viene de muchas cosas, vienen de la tradición, hasta que lo fijaron determinados artistas, fijaron los palos y se empezó a escuchar este flamenco que entendemos hoy en día. Hoy en día el flamenco, además, todavía ha crecido mucho más y afortunadamente se ha declarado patrimonio de la humanidad. Pero nosotros, la gente lombarda, la gente andaraje, esta gente que hemos hablado, cuando nosotros decimos que hacemos música tradicional andaluza, hay que dar muchas explicaciones. Claro. En Andalucía. En Andalucía, claro. No te quiero ni contar si esas explicaciones las das en Burgos. Y no te quiero ni contar si se las das a un inglés. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo el mundo, cuando piensa en música tradicional andaluza, piensa en flamenco. Y no es así. Entonces, bueno, pero hay, de verdad, en España afortunadamente hubo un tiempo en que hay un montón de escuelas, gente que ha dado su vida, y yo, vamos, se va a acabar perdiendo porque, decía, hay un poeta vasco, Aresti, que decía que una lengua no se pierde porque los que no la saben no la aprendan, sino porque los que la saben no la hablen. Pues un poco pasa igual con la tradición. Claro.
De todas maneras, ¿está catalogado el tipo de música que vosotros habéis hecho, la trova, todo esto? ¿Sabéis si está en los catálogos? Sí, eso sí, sí. Vamos, con una protección como esa, la que puede ser declarado patrimonio inmaterial, no lo sé. Pero por ejemplo en el Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía, que está aquí precisamente en Granada, ahí hay todas las grabaciones de estos festivales de la Alpujarra, de los que yo he hablado, y de multitud de discos de pizarra, de flamenco. Todo eso afortunadamente hoy en día se le da un valor, porque además son cosas que si no las defendemos, pues es nuestra cultura, al fin y al cabo. Mateo, cuéntanos más cosas, cuéntanos más actividades después de la música, de los grupos tan importantes en los que has participado. Bueno, a ver, por contar de mi vida, como me está haciendo la entrevista, de las cosas que yo hago. Eres tú, sí. Bueno, pues la música, ese afán coleccionista, tengo una colección que le llamo Instrumentos del Mundo Mundano, y que la muevo, ahora mismo está con el circuito de Diputación, de concertación, y ahora mismo está en Villanueva de Mesía, y el viernes la desmonto en Villanueva de Mesía y me la llevo a Benalúa. Y ahí estará aproximadamente unos 20 días, y en el mes de agosto estará en Pampaneira, ahí en la Alpujarra. Es otra de las cosas pues, que hago. Cuéntanos, ¿qué tienes en esta colección? Instrumentos tradicionales principalmente, que bueno, se empezó la colección con los que yo quería tocar, no voy a decir los que toco, sino los que quería tocar, y después pues bueno, poquito a poco está relacionado con músicos del ámbito de la tradición, pues te regalan, cambia. Un amigo que va de viaje de novio a Santo Domingo y mira, tráeme un raspador de Santo Domingo que son así, y te lo traes, esa pues empieza a crecer. Y lo que sí tiene mi colección hay otros coleccionistas en Granada también buenos y con una colección. Lo que tiene a mí es que se mueve, que es itinerante, que la tengo sistematizada, tiene mucha información, tiene sus cartelones, se puede mover, con unos baúles muy grandes, se puede mover. Y después también hay algo que la diferencia de otras es la forma de mostrarlo. Normalmente cuando veáis una colección de instrumentos se agrupan por familias de instrumentos, y yo la agrupo por regiones geográficas muy grandes. Entonces está así Oceanía, está Europa, está África, Magreb. Entonces puedes hacer un viaje por el mundo, porque a mí me parece que así cuentan más los instrumentos. O sea, cuando tú dices cordófonos y ves un sitar, un instrumento hindú, junto a un tres cubano, los dos son cordófonos, pero juntos a mí no me cuentan nada. Sin embargo, si yo pongo un sitar junto con un armonium, que es un aerófono, y lo pongo junto con unas tablas hindúes que son unos membranófonos, ahí me cuentan mucho, porque así es como suenan en Pakistán, en la India. Y esa es otra de las cosas que... Y de esta colección que tienes, ¿cuál es el instrumento que más te ha llamado la atención? O varios. Pues mira, el que más me ha llamado la atención, que me costó trabajo porque me lo trajeron mi hermana de la India, el sitar. Y hay uno que pronto, además después de muchos años, voy a tener pronto, creo yo espero que en el mes de julio en mi mano una zanfona. Un instrumento de cuerda frotada que tiene una manivela, no sé si la habéis visto, y tiene las teclas. Tocaban los ciegos antiguamente. Ese es un instrumento desde que yo empecé en los años 80 con la música, 70 y tanto. Es un instrumento que siempre me ha cautivado, que siempre fue deseo tenerlo, que hubo contacto, y hubo un contacto con un artesano en Madrid, y hubo un anticipo, y hubo después circunstancias personales mías, vitales, y otras del artesano, y entonces en estas cosas del Facebook pues nos recuperamos Jesús Reoli y yo el contacto después de, no sé decirte, 14 años, y está trabajando en ella, y además con sorpresa, porque cuando yo contacté con él me dijo que era la mejor noticia que había tenido durante años, que yo hubiera podido contactar con él, porque mi zanfona, las piezas de mi zanfona estaban encima de un estante esperando que yo contactara con él para poder tenerlo. Entonces ese pronto va a llegar a la colección sin tener que pagar nada, porque además ya no ha querido. Y ese es un instrumento que sin tenerlo, Pilar, es el más importante ahora mismo para mí. Y no lo tengo en las manos, pero ya lo estoy viendo. ¿Cuánto te lo tienen listo? Yo espero que en julio estaba trabajando, pasa que Jesús, en fin,
A mí una vez me dijeron unos amigos también, nos conocemos en el ámbito de la música tradicional. Afortunadamente yo creo que he hecho más amigos que enemigos. Quien ha querido ser enemigo mío no será porque yo lo haya deseado. Tengo muchos amigos y entonces siempre hablamos. Hace poco estuvieron en Fuente Vaquero un grupo de amigos de Ford, y entonces estuvimos hablando de Jesús Reolí y decían que íbamos a hacer una asociación de damnificados de los artesanos, porque son bastante poco, digamos, ¿cómo se dice? Poco formales. Sí, que tardan bastante en tenerlo. Sí. Pues quería preguntarte, ¿cuál es tu relación con Lorca? Porque yo sé que tiene un taller, cuéntanos. Otro de los grupos, voy a cogerlo, sí, si os parece, otro de los grupos de adivinanzas que he visto publicado es este libro, que es Aquí Lorca se adivina, que es un grupo de adivinanzas sobre Federico, sobre su obra, sus amigos, los viajes que él hizo. Es un recorrido por la vida de Federico a través de adivinanzas, igual que el otro con la Alhambra. Este libro lo publicó el Patronato Cultural Federico García Lorca Fuente Vaqueros, y el origen de este libro precisamente es que yo ya tenía la adivinanza, yo las tenía escritas, las tenía en forma de taller. Aquí ahora mismo he sido Chorrojumo. Cuando yo desarrollo este libro en forma de taller, es un personaje de La Barraca. El grupo, bueno, me gusta decir que más que un proyecto teatral que le encargó el gobierno de la Segunda República, le encargó a Federico García Lorca para llevar el teatro por los pueblos de España, el teatro clásico, ojo. Entonces, con ese mono de La Barraca, pues el personaje que yo interpreto, pues acerca a la figura de Federico de nuevo, de una forma lúdica, a través de adivinanzas, lecturas corales, canciones. Como soy músico, pues cojo la guitarra y cantamos el Andajaleo, los Cuatro Muleros, la Tarara. Y ese libro, una vez que lo editó, o sea, yo presenté un taller para hacer allí en la casa natal Federico García Lorca de Fuente Vaquero, y pues bueno, se vieron la adivinanza y me preguntaron, oye, ¿y esto no está publicado? Digo, pues no, ojalá que estuviera. Y bueno, pues hubo una apuesta por parte del Patronato Cultural para editarlo. El ilustrador Jacobo Muñiz no es el mismo del otro libro. Él es amigo y Jacobo también es amigo. He tenido la suerte de que dos buenos amigos y muy buenos ilustradores ilustren mi libro. Y en este caso Jacobo, además, es que Jacobo es músico. Entonces yo tocaba con Jacobo. Él toca gaita, toca zanfona, toca violín, toca mil cosas. Y entonces él estuvo un tiempo, él es gallego, que estuvo un tiempo viviendo en Granada. En ese tiempo coincidimos y tocamos, vamos, no estuvimos en el mismo grupo, pero tocamos juntos. Y después Jacobo se convirtió en ilustrador, ya lo era, no es que, pero se convirtió en un enorme ilustrador. Jacobo Muñiz es para mí uno de los grandes ahora mismo de la ilustración infantil y juvenil en España, y yo tenía muchas ganas de hacerlo con Jacobo, pero claro, yo sabía que Jacobo jugaba ya en primera división y yo acababa de llegar al mundo del libro. Entonces me preguntaron, ¿y tú tienes ilustrador? Digo, mira, yo tengo uno que es Jacobo Muñiz, trabaja ya con una agencia de ilustradores. Sí, voy a enseñar algunas para que hagáis una idea del trabajo de Jacobo. Aquí ponen la adivinanza. Sí, esta es la adivinanza. Esta en concreto dice: de rojo Lorca pintó la historia de un casamiento que a la grupa de un caballo tuvo un final que lamento. Y es Bodas de Sangre. Esta me encanta. Estas dos adivinanzas, voy a hacer las adivinanzas. Entre estas cuatro paredes, desde el ocaso hasta el alba, conviven 9 mujeres. Es la casa de Bernarda Alba. ¿Por qué estoy seca y marchita? ¿Por qué estéril? Se pregunta. Y desconsolada grita la verdad que se barrunta. Yerma. Pues esta es la ilustración que mi amigo Jacobo Muñiz ha hecho para Yerma y la casa de Bernarda Alba. Y es un acierto, la ropa tendida, el luto, ese luto. Y bueno, pues Jacobo Muñiz, como digo, es un grandísimo ilustrador. Yo tenía muchas ganas, entonces claro, le dije, yo tengo un buen ilustrador, ahora no sé ni lo que comprar, ni lo que... Yo pongo en contacto con él y yo os mando un trabajo de él. Entonces le mandé la dirección web del blog de Jacobo, y claro, quedaron encantilados. O sea, entonces
El libro vio la luz con las ilustraciones de Jacobo, que como digo, que son impresionantes. Son impresionantes. A ver, dinos estas. Con Lorca al piano grabó el zorongo y el jaleo. Sus amores se encontró en el mundo del toreo. Es una amiga de Federico, la argentinita, con la que grabó las canciones populares. A ver, venga, voy a hacer otra. Su gran bigote afilado, lo más destacable es en el rostro dibujado del genio de Cadaqués. Dalí. Salvador Dalí. Sí. Y Mateo, estas adivinanzas, ¿qué hacéis? ¿Hacéis un taller y hay niños, adolescentes? Sí. O, es un programa que está enmarcado, el taller que yo he hecho está enmarcado en un programa que se llama Federico en tu ruta. Lo hacemos, llevamos 2 cursos haciéndolo, de febrero a mayo, los jueves. Entonces van grupos escolares que lo solicitan anticipadamente y hacen una visita a la casa museo, el grupo escolar, hacen una visita, después yo los recojo y le hago el taller, dura unos 40-45 minutos, y como cogemos 2 grupos a la misma hora, cuando cruzamos los grupos, Pepe el guía le hace la visita y yo le hago el taller, visitan en ese momento, en el cruce, visitan la exposición que haya en el Centro de Estudios Lorquianos, que está muy cerca de la casa. Y ahora mismo, por ejemplo, hay una exposición de juguetes de los años 30, del tiempo de Federico, absolutamente maravillosa. Absolutamente maravillosa. Y eso es una programación del Patronato Cultural Federico García Lorca de Fuentevaquero, dependiente de la Diputación, que además que está funcionando muy bien, porque no es solamente mi trabajo, sino que es el trabajo de todo un equipo, de todo el equipo, desde Alejandro, que está con la exposición, Pepe con la visita, Inma, Pedro, Patricio, es un equipo que Mercedes, que está trabajando todos a una, y la verdad que está funcionando muy bien. Ojalá que en vez de los jueves de febrero a mayo fuera todos los jueves del año, porque estoy seguro de que podríamos llenarlo, pero bueno, y eso es un acercamiento, por ejemplo, para que te hagas una idea, este libro, la adivinanza de este libro, el formato que yo he escogido es un libro más adulto. Es un objeto regalo que tú podrías regalar a alguien, además te he visto que te ha gustado la adivinanza, que podrías regalar a alguien que le gustara, un adulto, que le gustara. Sin embargo, volvemos otra vez a lo de antes, esta adivinanza oralmente, en el ámbito cercano del aula, en el ámbito de la casa museo, que lo hacemos arriba en el Pajar. Ahora mismo, el año pasado había una exposición sobre Cernuda, y ahora hay una sobre la barraca, precisamente. Y en ese ámbito, con los niños sentados en el suelo, con la lectura, pues, hombre, se van los grupos escolares que se acercan a la casa natal, a poco que hayan trabajado la figura de Federico, si la han trabajado ya es increíble, se van, como dice mi amigo Juan de Losa, enlorquecidos. Se van inmersos en Lorca, porque es que han visto la casa, hemos trabajado, hemos recordado su obra, sus amigos, después han visitado una exposición relacionada con él, entonces se van, es un elemento didáctico de primer orden, y además que creo que se debería de aprovechar por parte de los... Eso es otra cosa. Después tengo ese taller de adivinanza ahí, si ya me habéis visto mi esbelta figura, disfrazado de Sancho Panza, que lo gordo. Entonces ahí pues el de Don Quijote. Tiene otro taller sí, se llama taller de Quijo Adivinanza. De Quijo Adivinanza, sí, entonces, me has dicho algo. Ahí el personaje de Sancho Panza, soy yo. Llevo unas ilustraciones muy grandes de Maruja Gutiérrez, una titiritera de la compañía Titiritrán Teatro, una compañía de las mejores de marionetas de Granada, pues con las ilustraciones de Maruja, que van en un libro de goma espuma enorme, también con la guitarra canto las canciones de Góngora, de Quevedo, que musicó Paco Ibáñez. Pues ahí hacemos un recorrido por el Quijote, además nos vamos como los niños tengan ganas, y porque no, las cosas que yo hago no son concursos de adivinanza, o sea, yo, si no dan la respuesta al niño o el joven o el adulto, pues yo doy la respuesta y cuento lo que está pasando, o lo que quiero contar, ¿entiendes? Entonces pues hacemos un recorrido por el Quijote, que nos vamos a la segunda parte del Quijote, esa gran desconocida segunda parte del Quijote. ¿Y este taller del Quijote dónde lo haces? Eso es pues donde me llaman. Lo he hecho en el tiempo de las efemérides quijotescas que ha habido varias, pues lo estuve haciendo, lo hice en la Feria del Libro hace ya tiempo, hace ya años. Esa ahora últimamente lo hago menos, ¿no? Pero bueno, como es atemporal, el Quijote está ahí, pues donde me llaman lo hago más. Ese en concreto
ese en concreto es quizá el que más tiempo llevo haciéndolo. Entonces lo tengo, últimamente claro, ya tengo que retomarlo porque yo no puedo tener toda la adivinanza en la cabeza, pero lo tengo tan rodado que, por ejemplo, ese me da igual lo que me pongan delante. Me pone niños pequeños, me ponen adultos, voy a un centro de mayores, me da igual porque además el tono de Sancho es muy cercano, ¿sabes? Igual que el de Chorrojumo, sí. Y ahí sí. Tengo otro taller que no es un taller de animación a la lectura, que se llama Taller de Agroadivinanzas, y hay un personaje que va vestido a la morisca, se llama Ben Al-Saidín. Ben Al-Saidín. Es un nombre robado, es un nombre robado de un amigo de Pedro Soriano, un disco de él, de Pedro, le he robado el nombre. Ben Al-Saidín pues le habla a los niños de la cultura agrícola de Al-Ándalus a través de adivinanzas de plantas aromáticas, de verduras, de frutas. Hablamos de los cultivos, del sistema de regadío. Llevo tarros donde huelen, frutas donde tocan, ¿sabes? Y ese no es un taller de animación a la lectura. Y también lo he hecho en bibliotecas, lo he hecho donde me llaman. La verdad es que y puedo. Es una forma de aprender maravillosa. Yo, de verdad, o sea, yo no me canso de decirlo, o sea, yo no sé si mis adivinanzas serán buenas o malas. Yo creo que son buenas, pero el género como material didáctico, yo no es que lo tengo tan comprobado, o sea, no tengo ningún género de duda, valga la redundancia, no tengo ninguna duda, porque yo lo experimento y lo veo. Y después cuando voy a un colegio, cuando vienen los grupos a la casa natal, la gente que se dedica a enseñar a esos niños o a esos jóvenes me lo transmiten, claro, de que realmente se dan cuenta de que... Claro, una forma de motivarlo. Sí, pero, cuando hay sonrisa, claro, hay fijación de conocimiento. Bueno, creador, músico, para mí las adivinanzas que haces son poesía, una forma de poesía. Sí. Cuéntanos, ¿qué más cosas te ha... Bueno, hay una cosa que la tengo que decir porque es muy reciente y además la tengo que decir con orgullo, y creo que tú la conoces. Sí. O no sé si llegamos a hablar de eso. Sí. Yo me he presentado este año al concurso de quintillas para las carocas del Corpus 2017 y he ganado. Sí. Presenté un grupo de quintillas, me seleccionaron 5, de las 20 que había en Plaza de Villarrambla, 5 eran mías, una cuarta parte, y dentro de ellas la ganadora, que le dediqué a Cecilia de Rocco, la dueña de la heladería Lo Italiano, y que como la tengo en la cabeza la voy a decir. Miles de dulces momentos Cecilia nos regaló. Esos helados encuentros ahora son de lamentos desde que ella nos dejó. Qué bonita, sí. Esa es la que ha ganado. Es una quintilla que yo creo que ha ganado por eso, porque la quintilla tiene un componente satírico, irónico. Esa es quizás el de puya, igual que los troveros de la Alpujarra, que improvisan en quintillas, también ese enfrentamiento, esa pelea entre improvisadores. Y entonces la mía, la que ha ganado, no era todo lo contrario, una quintilla tierna de homenaje a un personaje querido en esta ciudad. Y cuando digo querido, muy querido, porque yo me presenté a través de una amiga, sabía que querían saber quién la había hecho, y yo vivo en Plaza Nueva, pues, y me lo agradecieron mucho su sobrina y su familia, y les dije, y lo digo aquí, yo he estado estos días del Corpus, he estado trabajando como Chorrojumo en Plaza de Villarrambla, a través del Ayuntamiento de Granada. He estado detrás de, justamente cuando terminaban los chacolines, las marionetas, yo estaba Chorrojumo jugando con los niños, con el muñeco marianico, con la adivinanza, allí en el escenario de Plaza de Villarrambla. Entonces, antes yo llegaba siempre con tiempo para cambiarme, y entonces me arrimaba a las carocas a ver qué decía la gente de mis carocas. Eso es una cosa que, bueno, claro, que a cualquier artista, más si estás de forma anónima, pues te gusta más. Yo que vengo de la tradición oral, que la tradición oral no sabemos quién lo escribió, eso claro, alguien lo escribió en algún momento, lo cantó más que lo escribió, lo cantó, otra persona lo escuchó, le gustó, lo retuvo en su memoria, lo volvió a cantar, y eso en las carocas sabéis que son anónimas. En Villarrambla no se sabe de quién son, pone caroca ganadora. En el periódico sí salió que yo había ganado, pero allí no, allí la gente no. Y entonces yo escuchaba, yo me arrimaba y escuchaba. Y se lo dije a la familia de Cecilia, o sea,
el cariño que esa mujer en su vida ha concitado en Granada, es raro que lo pueda concitar otra persona. Increíble, o sea, no puede ser una idea. Las frases de cariño, de respeto de su persona, de su generosidad, yo me quedaba alucinado. Sí, a veces, claro, mucha gente leyendo la quintilla no sabían a quién se refería exactamente, pero en cuanto a alguien, no, es de Cecilia, ay, Cecilia, no me digas que se ha muerto. Y, claro. Qué bonito, la verdad. Y esa es la que ganó, y después tengo en la memoria dos más de las que seleccioné. Sí, una que decía: una central nuclear a la máxima potencia, Granada va a necesitar si se empeñan en plantar María con tanta frecuencia. Sobre los cortes de luz, desgraciados, que están sufriendo mucha gente en la zona norte, unos cortes de luz que ya le deben de dar solución, porque las criaturas se pasaron una Navidad entera sin luz, a oscuras, y eso no hay derecho. No hay derecho, porque ellos pagan la luz igual que la pago yo. ¿Y la otra? Y la otra que tengo en la memoria, de las que presenté, que decía, que esa la sufro porque soy yo, la sufro. Es un mal menor, pero bueno, se sufre porque en algunos momentos puede molestar. Sobre todo por la continuidad. Decía: aun yendo de bote en bote, reo no te vas a librar, ni aunque cojas un rebote. Hay más control en el LAC que en la prisión del Golote. Ay, verdad, lo recuerdo también. Porque en el LAC, de 10 veces yo me subo mucho, y de 10 veces 5 te piden el billete. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de alguna creación más que hayas hecho? Bueno, sí, también se me ha olvidado, que también es importante, que ahí me conoce mucha gente en la ciudad. Yo fui uno de los promotores, aunque ya dejé el proyecto hace tiempo, ya bastante tiempo. Fui uno de los promotores del Museo Cuevas del Sacromonte. En el momento en que nosotros, la asociación Baby en Paraíso, que forma parte, éramos 4, Juan, Ramón, Miguel y yo. En ese momento le llamamos Centro de Interpretación del Sacromonte, porque el concepto interpretativo en ese momento era cuando estaba empezando, y nos parecía que era la denominación perfecta para lo que nosotros queríamos hacer en el Sacromonte. Y ese proyecto yo lo comencé, di mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño allí. Estuvimos muchos años a ver si la abrían, porque costó trabajo. Era una iniciativa privada desde el asociacionismo, una intervención en un espacio público, en una sesión temporal de ese espacio, pero todo lo que veis allí, excepto lo grande, la contención de barrancos, pero la luz, el agua, la jardinería, los objetos, la panelería, todo lo que podáis ver allí, si lo conocéis. Además, recomiendo a los granadinos que se acerquen, porque es un lugar muy especial. En el momento en que nosotros empezamos, era la única actividad de día en el Sacromonte, porque el Sacromonte tiene una actividad grande, además grande, cultural grande, en el mundo del flamenco, pero era siempre de noche. De día no había nada que mostrar, porque las cuevas estaban cerradas habitualmente, ¿no? Y nosotros ahí, fíjate que digo nosotros, aunque yo ya no estoy en el proyecto, pero lo siento mío todavía, ¿no? Ahí mostramos el Sacromonte desde muy diversos aspectos: el aspecto cultural, el religioso, el medioambiental. Hay espacios de recreación de espacios en cueva, hay un telar, hay una fragua, precisamente elementos de la fragua estuvo en el Sacromonte, algunas de las piezas. El telar nos lo vendieron una amiga nuestra en Pampaneira, y ahí también fue un sitio donde, bueno, pues me ha conocido la gente, porque bueno, he sido uno de los 4 que echó en marcha aquello con mucho esfuerzo. Hoy en día, bueno, pues está ya en la red de museos, pero cuando nosotros llegamos allí, aquello era un erial. O sea, aquello era jornadas de lunes a domingo, de sol a sol, casi, podríamos decir. Y en ese proyecto, pues también, bueno, lo tengo dentro de mi bolsillo, que me señala el corazón. De creación. Ahí está también, sí, aunque yo ya no estoy, pero ahí también estuve en su día luchando. ¿Y participas ahora en algún grupo musical, o ya eso lo tienes? En todas las cosas que hago ya he soltado que hay música. Y aquí está el muñeco, la guitarra, en todas las cosas que yo hago siempre hay música, porque esa parte de mi vida no la puedo, además está dentro de mí. Ahora mismo musicalmente sí, tenemos un grupo, mejor dicho, pues somos 4, un grupo que se llama Canto Amigo. Somos gente ya de mi edad, los 4, algunos un poquito más mayores, que nos conocemos hace muchos años,
somos amigos, que incluso algunos empezamos juntos a tocar antes de que llegara Lombarda. Yo hacía música sudamericana, música andina, y ya con Luis yo ya en ese tiempo, ya te estoy hablando del 77, ya tocaba, era un jovencito pero tocaba. Y el grupo se llama Canto Amigo. Somos 4: Enrique Peña, que canta y toca la guitarra, Luis Sánchez, que toca guitarra, charango, 4 venezolanos, Ramón Aparicio, que canta y toca percusión, y yo, que canto y toco también pequeña percusión. Y es un grupo que tenemos un repertorio de... Empezamos con un repertorio de Violeta Parra, la cantante y folclorista chilena. Después montamos un repertorio de Víctor Jara, también chileno, de los dos artistas, escogiendo su parte más de folclorista, de recuperador del folclore chileno, aunque tienen una larga trayectoria como autores los dos. Y últimamente montamos un repertorio de música venezolana, que nos gusta. La música venezolana tiene unos ritmos muy variados, y montamos un repertorio entero. Y ahora últimamente pues estamos pensando en, después de esos conciertos lo hemos hecho unas veces Violeta, otras veces Víctor, otras veces hemos mezclado los tres, y ahora estamos preparando, porque en este año, en el 2017, se cumplen los 100 años del nacimiento de Violeta y los 50 de su muerte. Y estamos pensando hacer un homenaje, volver otra vez al repertorio que tuvimos de Violeta, pero se suele decir revisado y ampliado. Se llama Canto Amigo. Canto Amigo, ¿no? Esa, digamos, es mi actividad ahora mismo. He estado en otros grupos, tuve un grupo también que me gustó mucho, que fui muy feliz porque me lo pasé muy bien, que se llamó Atroj. Atroj. Sí, y Atroj era una propuesta también distinta, que era mezclar tradición oral ibérica, no andaluza solamente, con música bereber y tradición oral bereber. Insisto en lo de bereber porque yo tengo muchos amigos árabes, una comunidad de amigos grandes que conocí desde que llegaron a Granada, pero esto era bereber, no es lo mismo. Y lo que pasa es que Kino, que era la cuota bereber del grupo, se fue a Canarias, está triunfando. Kino está ahora mismo tocando con los mejores músicos de Canarias, porque es muy buen músico, un chaval muy joven, pero grandísimo músico. Está tocando con el Colorado, que es el maestro del tiple canario, y se marchó a Canarias. Entonces ya sin Kino son de esas cosas, Pilar, a veces que en los grupos las cosas fluyen, y otra vez y a veces que dejan de fluir, y por eso a lo mejor yo me voy de los grupos o no. Pero cuando fluye, cuando realmente tú ves que en un ensayo alguien trae algo y no es que no dejas terminado el tema, pero está pilla con unos alfilerillos, pero tú lo escuchas y ves que suena. Y eso pasaba con Atroj siempre, todo el repertorio que montamos, y no es que tuviéramos una vida efímera, pero no llegamos a grabar nada, bueno, vídeos y cosas de conciertos y eso. Y Atroj además era una propuesta que realmente me encontraba yo muy cómodo. También me encontré en Lombarda, me encontré súper bien, pero tenía un discurso y tenía unos temas que eran distintos. A mí me gustaba mucho. Y después volví, pero para un concierto nada más, con otro grupo de amigos que le llamamos... ¿Cómo le llamo yo? ¿Cómo le llamé ya? ¿Qué grupo? Ya no me acuerdo, porque lo montamos para un concierto y ahí se acabó. Pero pues, yo creo que más o menos estoy contando así a grandes rasgos lo que he hecho alrededor de la tradición. Estoy preparando también cosas relacionadas con los molinos y con la molinera. También tengo un repertorio ahí personal y único. Bueno, no único, quiero decir que único, que lo voy a hacer yo solo, vaya. Que voy a ir con mi chirimbolo y la voy a hacer yo solo. Y ahí ese es el Mateo, yo creo que me ha exprimido, que me ha sacado más o menos lo que hago. Y yo me voy con la sensación de que eres un creador con una cantidad de ideas, eres un trovador del siglo XXI, un poeta, un poco de todo. Sí, hay una frase, un dicho que dice, a ver, ¿cómo era? Músico, poeta y loco. No sé de quién es músico, pero yo creo que son las tres cosas que tengo yo. Bueno, pues Mateo, la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta noche. Para mí también. Ha sido, la verdad es que fantástico, maravilloso. Para mí también. Además nos ha introducido en un mundo muy interesante y que yo creo que debería de perdurar en el tiempo, porque lo que estáis haciendo es una labor fantástica. Llevo toda la vida y creo que me queda todavía que vivir, y ahí es donde estoy, ahí es donde nado.
creo que lo hago bien, que las cosas que hago para niños creo que lo hago bien, y falta eso, pues bueno, pues que encuentre un poco, no estar a salto mata, como está uno cuando dedica la vida a esto, pues digamos, el trabajo no es el que uno desearía, aunque de todo modo me dice, ay, es que no para, es que no paro, es que camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Estupendo, Bueno, pues. Muchas gracias. Pues muchas gracias, a vosotros. Mateo, por haber venido esta noche aquí, y ha sido un auténtico placer estar Para mí contigo también, en esta muchas entrevista. Muchas gracias también a ustedes, señores telespectadores, y les esperamos que hayan disfrutado con esta entrevista. Ha sido, la verdad es que impresionante, y le esperamos la próxima semana nuevamente con una entrevista en Un Café con Pilar. Buenas noches, muchas gracias por su atención.